El ejercicio de informarse requiere de memoria y contexto. Eso es lo importante, la memoria y el contexto. No nos olvidemos de las cosas que pasaron. No podemos olvidarnos de los gobiernos anteriores tampoco. No podemos olvidarnos de nada del pasado porque lo volvemos a repetir y lo estamos repitiendo. La escisión que se está dando dentro del partido del gobierno me parece que es relevante. Hay cosas que uno no espera y que pueden empezar a ocurrir. Y cuando se están despedazando entre ellos, no hay que molestarlos. Hay que dejarlos que se despedacen. Esto está pasando porque a falta de oposición, el que se ha vendido como antisistema dentro... Edmundo Avendaño, gracias por tu patrocinio. Quien se ha vendido como antisistema dentro del propio sistema es Ricardo Monreal. Tiene la fuerza suficiente, tiene la sagacidad suficiente y la perversidad suficiente para poner en jaque, como no lo ha hecho la oposición, al propio sistema y a López Obrador. Una de las virtudes las virtudes políticas, que no es una virtud humana, pero una virtud política que tuvo siempre el PRI, ustedes lo recordarán muy bien, es la disciplina. Se disciplinaban. Quizá, muy probablemente, Manuel Camacho Solís podría haber sido mejor, desde luego, mejor presidente que Luis Donaldo Colosio. Yo no tengo la menor duda, era un hombre muy inteligente y al que se le quedó, pero atoradísimo, terminó muriéndose de cáncer, Manuel Camacho. Yo lo conocí personalmente, a Manuel Camacho. Respeté siempre de Manuel Camacho su inteligencia y su capacidad. No su ideología política, porque yo siempre he sido muy reacio a los priistas, siempre. Y pues le tocó a él el ser mediador en el 94. Yo lo conocí en mi casa. Manuel Camacho llegó a mi casa, ahí lo conocí. De hecho, yo lo recibí cuando llegó. A mí me sorprendió ver a Manuel Camacho porque era una figura muy relevante en aquel momento entrando a mi casa. En aquella ocasión llegó pues con mucha prudencia y yo diría hasta que con mucha humildad a sentarse, y me acuerdo que lo pasé a la sala y iba con Dante Pinal Ibarra, se llamaba con la persona con la que iba, y se sentaron ahí en la sala y me puse a platicar con ellos porque mi mamá se estaba bañando y mi papá no estaba. Entonces le dije, espera, ahorita viene mi mamá. Entonces ya llegó y se sentó con mi mamá y se aventaron una conversación como de 3 horas. Lo que llegó a hacer Manuel Camacho es a preguntarle a mi mamá cosas pues que nadie le había preguntado, y si alguien sabía de lo que estaba pasando en Chiapas, pues era mi mamá en ese momento, periodista, bien informada, muy combativa, que había tenido durante esos primeros meses, 2 meses, 3 meses, había tenido la cercanía de la relación periodística hasta ese momento con el ZLN. Bueno, esto pero como contexto para decirles cómo el asunto de la disciplina, a pesar de todo, Manuel Camacho se disciplinó hasta que reventó. Los presidentes, todos los presidentes, desde Salinas, o yo diría desde antes, los más inteligentes, porque no dudo que Carlos Salinas de Gortari fuera un genio, o sea, perverso, pero un genio, tenía una inteligencia superior al común denominador, no como ¿verdad? Esto no es ningún halago para Salinas de Gortari, aguas, porque en ese sexenio nos mandaron a matar. Una inteligencia bastante perversa, pero al fin y al cabo inteligencia. El poder lo cegó, lo dobló. Él pensó que podía ser como López Obrador ahorita, o sea, se le botó la canica y pensó que podía reelegirse. Igual que ahorita este loco que piensa que puede reelegirse a pesar de que diga lo contrario. Pero igual pasó con José López Portillo. Hay que acordarse, José López Portillo era un hombre bastante inteligente. Tenía una inteligencia privilegiada y el poder los volvió locos. Hay otros que no se emborracharon tanto con el poder porque no tenían tanto poder.
Pero gente que tuvo mucho poder como José López Portillo, como el propio Luis Echeverría, como Gustavo Díaz Ordaz, como Carlos Salinas de Gortari y hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador. Claro, ninguno de ellos se compara con la inteligencia, o sea, la inteligencia de López Obrador no se compara con ninguna de las anteriores. Este hombre es un hombre muy perverso, pero de inteligente no tiene nada. Ha escrito más libros de los que ha leído. Cuando te has portado bien, el sistema te ayuda a pasar a la sombra sin aspavientos. Esa era la disciplina para los priistas. Esto no va a pasar en Morena. No pasó en el PRD. La mayoría de Morena vienen del PRD. ¿Se acuerdan de las tribus? ¿De cómo se rompían la madre entre ellos? ¿Cómo se apuñalaron por la espalda? Incluso hasta se mandaron a matar. Bueno, una locura. Era una guerra intestina brutal dentro del PRD. ¿Por qué ustedes creen o podríamos creer que no va a ser así ahora en Morena? Apenas llevan 3 años. Tienen una figura de muchísimo poder que los está tratando de controlar y a quien le debe la mayoría, le debe el poder que tiene, o al menos eso les ha hecho creer. Yo les podría decir que obviamente el presidente es más necio que Ricardo Monreal, sin duda alguna. Sin embargo, Ricardo Monreal está jugando sus cartas por todos lados. Pero al igual que lo hizo López Obrador, dentro de el PRD, acuérdense que Morena como movimiento nació mucho antes de que se fundara como partido político. Y Morena era un misil adentro del PRD, el movimiento de regeneración nacional que creó López Obrador dentro del PRD, pues era un cáncer que terminó por dejar en estado de coma al PRD y se llevó a todo el mundo con la promesa del poder. La gente se vuelve loca con poder. Por eso a mí no me gusta tanto esto del poder, porque ese poder es efímero, te desgasta demasiado y no produce gran cosa. Alimenta mucho el ego, pero no produce gran cosa. Y yo creo que por ahí está la kriptonita de Morena. Se van a matar entre ellos. Esto que le hicieron a José Manuel del Río Virgen, que ni siquiera de Morena es, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, es ¿cómo se llama? Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Es una chingadera con todas sus letras y se la están haciendo entre ellos. Y esto no es a José Manuel del Río, es a Ricardo Monreal. Se lo quieren chingar desde adentro. Ok, qué bien, pártanse la madre. El asunto es qué vamos a hacer nosotros en torno a eso. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Ellos se van a destrozar. Nosotros tenemos que empezar a construir nuestra propia organización social que le dé peso a las cosas como se las ha dado hasta este momento. Cada cosa que hemos hecho ha tenido algo. Claro, falta muchísimo por hacer, pero ustedes mismos me lo han confesado. Hasta hace poco no se interesaban con este nivel de detalle en las cosas que tienen que ver con política. Hoy sí. Hoy nos estamos informando. Hoy nos estamos retroalimentando. Hoy estamos atando los cabos sueltos. ¿Quién es? ¿Quién es José Manuel del Río? ¿Por qué le duele tanto a Ricardo Monreal? Porque Ricardo Monreal tiene una pata fuera de Morena. Pero no se va a ir de Morena hasta el último momento. Igual que lo hizo López Obrador al aguantar hasta el último momento dentro del PRD, igual que lo hizo Manuel Bartlett, aguantarse hasta el último momento dentro del PRI. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer el mayor daño posible interno, pues porque si yo me voy a enfrentar a estos, primero les rompo la madre desde adentro. Y romperles la madre significa a ver cuántos me traigo conmigo. Imagínense si en algún momento Ricardo Monreal parece ganador de algo, de lo que sea, o parece competitivo, y en Morena no le dan. Ahí está, ahí dejó la banderita suelta Dante Delgado con su Movimiento Ciudadano.
Y en este país cualquiera puede ganar, aguas con eso. Y si la oposición está toda dividida y toda pendeja, la toma de decisión ya nos termina correspondiendo a nosotros. Podríamos tener no 2, sino 3 candidatos presidenciales. Uno de ellos, Claudia Sheinbaum, sin duda, la favorita del presidente. Espero que las premoniciones y las predicciones de mi mamá no se hagan realidad y no se le ocurra la idea de imponer a su mujer como candidata a la presidencia. Esa es una. Pues la otra tendría que ser el candidato de la oposición. Y el tercero en discordia tendría que ser Ricardo Monreal, desde Movimiento Ciudadano, porque no le veo por otra. Difícilmente sería un candidato independiente, es muy difícil. Pero quien tiene que tomar la decisión somos nosotros.